¡Ya, hello! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva parte de Mahotsukai no Yoru. Y supongo que los que ven esta serie notarán algo diferente. Y es que, uno, ha pasado un tiempo desde la parte 2. Tampoco mucho, pero sí que ha pasado un tiempito. También está ahora mi modelo VTuber que uso durante mis streams. Y bueno, se notará claramente que lo estoy usando. Entonces, perdónenme. ¿Qué tal? ¿Les gusta? La verdad es que estaba pensando si usarlo o no. Pero dado que es tan... No sé, es tan detallado y lindo que siento que sería como un insulto no usarlo. Entonces, ajá. Ni modo. Habrá que. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a jugar desde donde lo dejamos. Se nota que estoy cerrando mucho los ojos porque no hace mucho que me acabo de levantar. Entonces estoy como modo abuelita, modo... Hola, mijito, ¿cómo está? Pero hey, voy a ver si puedo subirle el brillo a esto. Que creo que no. Pero bueno, así está bien, ni modo. Vamos a continuar. Que lo último que vimos, que insisto, tampoco fue hace mucho, fue la conversación que tuvieron Aoko y Alice. Entonces vamos a ver qué pasa. Terminamos el capítulo 1, vamos a empezar el capítulo 2. Próximo capítulo. El suceso de la noche pasada. Ok. 都会は魔界だけど慣れれば割と住みやすいとは思う。 Soujiro suspiró desganado. Miró hacia el patio de la escuela ya en invierno, ensimismado en sus pensamientos. Diciembre estaba escrito en la esquina de la pizarra. No podía creer que hubieran pasado ya 10 días desde su traslado de la escuela. Los últimos vestigios del otoño se habían desvanecido con el cambio de mes. Los árboles estaban casi desnudos y el suelo era una alfombra de hojas caídas. Sigo pensando que es increíble que esta OST sea de Mahoyo porque la he escuchado tanto tiempo de... No sé si de mi vida, pero la he escuchado tanto en diferentes medios. Bueno, más que medios, ¿no? Evidentemente lo he escuchado en varios videos. Sobre todo Loquendo. Entonces sí que es curioso verlo. La cuarta clase era literatura clásica. Un profesor ya anciano se encontraba parado frente al atril, divagando. Aunque por fin se había acostumbrado al salón de clases, aún le quedaba mucho camino por recorrer para ponerse al día en sus clases. Al crecer, incluso de los conocimientos básicos que la mayoría de los estudiantes aprenden en sus primeros años de vida escolar, para Soujiro era una batalla mantener el ritmo. Aunque no fuera capaz de asimilar todo el contenido de inmediato, al menos intentaba memorizarlo todo con la esperanza de que le serviría más adelante. Por eso, perderse en sus pensamientos era lo último que debería haber hecho. Normalmente se reprendería a sí mismo por soñar despierto, pero... Preocupantemente, hoy era incapaz de concentrarse en clase. Soujiro no podía encontrar el origen de su falta de concentración. No podía ser el invierno en la ciudad, era mucho más leve que en las montañas. Tampoco su trabajo a tiempo parcial era especialmente agotador. No estaba más cansado físicamente que un estudiante normal, así que tampoco podía hacer eso. Otros podrían concluir que se debía a que los cursos eran aburridos, pero eso tampoco parecía ser el caso. Soujiro no compartía la opinión de sus compañeros sobre las clases. Al contrario, disfrutaba de sus horas de clase. Y no, su estado de ánimo tampoco tenía la culpa. Intentar averiguar qué le pasaba solo lo deprimía más. いけない。こんなんじゃ気が散る一方だ。
¿No estarás pensando en Aosaki? Evidentemente no, pero capaz tiene algo que ver. Se reprendió a sí mismo y volvió a su atención a la pizarra. El rítmico ruido de la tiza lo sumergía en el sueño, pero de alguna manera lograba resistir el arrullo. Sin embargo, seguía sin poder concentrarse en clase. Soujiro reflexionó en silencio, como era su costumbre, y suspiró para sus adentros. En el fondo, conocía el verdadero origen de su inquietud. Lo único que podía hacer eran los sucesos de la noche anterior. Y esos son... los 5 sucesos más aterradores. Cuando sonó la campana que indicaba el final de la clase, el profesor hizo una reverencia y salió al pasillo. Para despedirlo, la treintena de alumnos se levantaron de sus pupitres. El reloj, que parecía haberse ralentizado drásticamente hacia las 11:30, marcaba ahora el mediodía. La tensión parece desvanecerse de golpe. La liberación de una lección difícil. Era el comienzo de la hora del almuerzo, la parte más memorable de la vida escolar. La cafetería de la preparatoria Misaki no era especialmente conocida por la calidad de su comida. Por cierto, el equipo de... ¡Gracias, avión! Muchísimas gracias por el ruido. No sé si se escuchará en grabación, espero que no. Pero oye, el equipo de Taikutsu TL me paseó por ahí. Me pasó un documento que arregla el parche dentro de no sé qué. Así que supongo que habrá alguna especie de mejora que no he notado de momento. Pero supongo que tiene que ver con esto de aquí, que es el borde del texto, que a veces como que se ponía raro. O sea, hay palabras que se cortaban drásticamente, que no era muy molesto, pero sí es cierto que es algo que remarqué en las primeras 2 partes. Ahora, capaz tiene algo que ver con otra cosa que no es eso, y es simplemente o errores de ortografía o fallos de traducción o alguna cosa que se habrán dado cuenta tarde y corrigieron ahora. No lo sé. Pero bueno, muchas gracias a ellos que me lo pasaron. Y me acordé finalmente de grabar más joyo porque he estado tan ligada últimamente con tantas cosas que no me ha dado tiempo ni de vivir. Entonces bueno, voy a intentar grabar más a menudo. Las quejas de la calidad era inferior a la de una escuela privada no fueron escuchadas, y los mismos sabores únicos aparecían en el menú todos los días. Los precios de escuela privada, aunados a una calidad inferior, llevaron a la mayoría de los alumnos a optar por llevar su propia comida. La clase 2C de Soujiro no era la excepción. Los chicos juntaron unos 10 pupitres en los que parecía una larga mesa de comedor. En tanto, las chicas se dividieron en mesas más pequeñas, de 2 o 3 pupitres, con práctica facilidad, y empezaron a charlar entre ellas. Ningún alumno desperdició ni un segundo de su valioso tiempo de almuerzo. Aunque ambos bandos diferían en el método, compartían un objetivo común. Soujiro se quedó mudo ante la eficacia de la transformación. Incluso después de 3 días, fue incapaz de seguir el ritmo del resto de la clase y permaneció sentado donde lo había estado durante la clase anterior. La voz procedía de la gran mesa de comedor improvisada cerca de la ventana. Kinomi Housuke le estaba haciendo señas para que se acercara mientras se inclinaba hacia atrás en su silla de una forma que parecía que iba a caerse hacia atrás en cualquier momento. Los demás de la clase le reprochaban a menudo que fueran perezoso e insensible, pero su naturaleza seria le impedía caerle mal a nadie. Aunque también podía decirse que no era tan sociable todo el tiempo. Es el típico delincuente, ¿no? El delincuente buena gente. De hecho, recuerdo que en Tsukihime había un personaje similar. Hoy tengo muchas ganas de Tsukihime. Sé que el mismo equipo de Taikutsu TL está haciendo la traducción. Y de verdad, es que hasta daría dinero porque acabaran mañana. Es el hype que yo le tengo a Tsukihime, que lastimosamente lo tendremos que jugar en la versión de Switch. Pero oye,
no me quita el hype de jugar Tsukihime en español, porque jugué los primeros días en inglés y fueron absoluto cinema, a pesar de que no entendí mucho, porque el inglés que se maneja en MaHoYo y en Tsukihime y en Fate es bastante avanzado, es bastante poético, entonces hay muchas cosas que no logro entender, así que es un poquito molesto ponerme a jugar en inglés y comerme la mitad de las frases porque de verdad no entiendo nada. Entonces que ambas obras estén en español ayuda muchísimo a la comunidad y me ayuda muchísimo a mí, sobre todo con Tsukihime, que le tengo muchas ganas. Ojalá, espero que este año termine, porque vaya, qué ganas le tengo yo. Parecía que su objetivo final era encontrar a alguien que se apiadara de él y lo cambiara por algo mejor. Los dos trabajaban en el mismo restaurante, así que eran una de las pocas personas que Soujiro conocía antes de que entrara a la escuela. También fue la razón por la que Soujiro pudo aprender el verdadero significado de la frase "no se puede vivir con ellos ni sin ellos". お、いいな。しずきも来いよ。今日は待ちに待った缶詰祭りをすっからさ。ついに結婚するのかよ。誰か冷静になった方がいいんじゃないのか。バカ、すげえ楽しいってきっと。そりゃパチモン臭いけど、カニ缶とか食い放題なんだぜ。サバ缶じゃなくて。Tengo que decir マジやったー、俺も参加する。コンビーフは一人一個、それとも早い者勝ち？ de momento, MaHoYo es sin duda la obra de Nasu que más lento empieza, pero en el buen sentido, porque yo asumo que MaHoYo será más slice of life que otra cosa, al menos tiene esa pinta. Tsukihime y Fate van un poquito más al grano, dentro de que tampoco se acortan mucho con las cosas que cuentan. お前な、一人で何個も食えるもんじゃねえぞあれ。うまいのは最初の1個だけだって。しずきたちが来るならノルマは一人7個に下がるのか。ところで木の実の弁当の中身、なんか缶詰より硬そうじゃね？ Los chicos normalmente pasaban el tiempo burlándose de los almuerzos de los demás, pero hoy estaban unidos contra un enemigo común. En el centro de la mesa había una pirámide de innumerables latas. Todas habían sido tomadas de la despensa de la casa de cierto estudiante, y las fechas de caducidad en ellas habían sido rayadas con marcador. よし、やろうども。各自毎缶切りの用意はいいな。食べるも地獄、残すも地獄。我ら5次元目の授業はないものと恐れぬ修羅となり、鉄の悪魔どもを平らげん。食材は下町の何でも紹介、マーケット中山からの提供です。Eso okrimashita. ヒュー、バカも休み休み、イエーイ。 La cara de Soujiro de ¿qué? Los chicos se unieron como uno solo y alzaron sus abrelatas al aire. ほら、しずきも食べようぜ。缶切りならまだあるからさ。いや、君らの弁当の毒味はごめんだって昨日言ったはずだ。それにその缶詰半分以上賞味期限切れてるだろう。 Qué asco. なんだよ、釣れねえな。 Bueno, pero si se come una lata caducada, la vida no la va a vivir mucho. Era un grupo de chicos inexplicablemente emocionados. Su verdadera motivación pareció ser esparcir el dolor. Pero conmovido por su energía y reconociendo su derrota, Soujiro se levantó de su asiento y se unió a ellos. Y antes de que pudiera... じゃあ私たちが釣り上げようかな。 Ojo, nuevo personaje, しずきくん、あんなの放っておいて一緒にどう？ aparte del que acaban ya de presentar. Otra parte interesada se unió a la lucha. Uy. Una chica de pelo corto pero elegante lo había llamado. Ella también había intentado que Soujiro se uniera al club de atletismo varios días antes. いや、そっちも遠慮したいな、できれば。 Contestó con una expresión conflictuada. En su mesa no había más que un montón de fruta que Soujiro nunca había visto antes. なんで？パパイヤとか嫌い？マンゴーもあるし、ヤシの実だってあるし。内緒だけど、
夕張メロンもあるんだから内緒だけど La gente del grupo de la fruta vitoreaban con sus puños al unísono ante ese último manjar. 待て、なんだヤシの実って。あれ食えるもんなの？あ、マンゴー余ったら回してほしいな。バカ、肉食え肉。そんなんだから貧弱な体してんだぞお前ら。 Sugiro no podía mantenerse al tanto de todas las voces que convergían en el salón. わかるのはどっちも破滅的だってことだけだ。 No obstante, le resultaba difícil rechazarlas de tajo. Su tendencia a aceptar sin más la buena voluntad de los demás a veces le dejaba paralizado por la indecisión. Al no estar acostumbrado a la interacción humana habitual, era incapaz de juzgar cuándo era o no apropiado rechazar a alguien. Cuando alguien le dio un golpecito en el hombro al corderito perdido. ほっとけほっとけ。いちいちここのバカどもに付き合ってちゃ人生台無しだ。 Ojo, 適当に流しとけばいいんだよ。 otro personaje con Sprite. ほら、お前らもな、善良な羊を悪の園に引きずり込んでん Con じゃねえよ。 Sprite. Una voz muy alta resonó en el salón desde detrás de él. 副会長、 Hombre, facherito. Facherito. Uy. Sugiro se giró para ver a un chico más o menos una cabeza más alto que él. Joder, es bastante alto, ¿eh? Aunque estaba desordenado, su largo cabello había sido peinado hacia atrás, lo que le daba un atractivo aspecto barrido por el viento. Sus atractivos rasgos ocultaban el desprecio que sus ojos sentían por el salón. A diferencia de Soujiro, que siempre se veía al helado, él era un chico extremadamente atractivo, capaz de cautivar a cualquiera que se fijara en él. En la mayoría de los casos, la presencia de un chico así sería recibida con admiración y respeto. Sin embargo... なんだよ、副会長様のお出ましかよ。 Tiene pinta de lo que dije antes, de que sí que han arreglado el error que yo comentaba del límite de letras en cada párrafo, por así decirlo. Parece que sí, porque no me he encontrado ninguno hoy. Vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, oye, me alegro que, aunque sea un fallo muy mínimo, lo hayan corregido. Está bastante bien. てめえらのバカ顔にはコリゴリだって。学食に陣取ってたんじゃなかったのかよ。へへへ。ここは見ての通りボンクラどもが集う貧民街でございますよ。王子はほら A 組の綺麗どころとカフェでお茶でもしてればいいじゃない。 Me recuerda la voz de llamada de Danganronpa. またしずき呼びに来たのかよ。青子女子といい飛び丸殿下といい、しずきなんかヤバいことしちゃったのか。 Realeza. しずきくんは校則違反しないじゃん。ちょっとそれ以外のルール破るだけで。 Ajá. ってことはやっぱり築地くん青崎に振られてからそっちに走ったって本当だったのね。 ¿Qué es homosexual? Continuaron haciéndole pasar un mal rato. Sugiro no pudo evitar sentir lástima por él. El vicepresidente de la clase, por otro lado, no mostró reacción alguna. Los miró con cara de aburrimiento y se limitó a levantar la voz. 相変わらず無駄に元気があって結構じゃねえかてめえら。 Temerra. そんなに活力たぎってんなら冬季特別清掃班にだって参加できるよな。おい ¡Oye! ¡Teme! 今のところ自主的に申し出てるのは La 全校で一人し típica か de い un ないんだ。 delincuente. 西井全員が参加すりゃ俺も青崎も肩の荷が下りるってもんなんだがよ。 El gruñido amenazador de su voz contrastaba enormemente con el aspecto bien construido del chico. Tanto las palabras del equipo Lata como las del equipo Fruta se apagaron como un fuego que se extiende. Esto se debía en parte a su miedo al chico, pero sobre todo a su miedo al equipo especial de limpieza de invierno. Sí, el equipo especial de limpieza de invierno. Unirse significaba pasar parte de las vacaciones de invierno limpiando el viejo edificio de la escuela y el patio trasero que parecía una montaña, mismo que había sido descuidado por los dos consejos estudiantiles anteriores. Era una forma de tortura legalizada que potencialmente podía arruinar 3 días enteros de tus vacaciones de invierno.
Desde luego, no había ninguna compensación en forma de créditos extra. No, era trabajo voluntario sin sentido para un proyecto del Consejo Estudiantil. Era prácticamente un milagro que hubieran encontrado siquiera un voluntario. いや僕らちょっと体弱いんでスミッチョで缶詰食べてますね。私たちも貧血気味でこうやって果物食べてないと死んじゃうっていうか、冬休みはもう予定いっぱいっていうか。 No se va a ver a la chica. Todos los estudiantes se alejaron, menos uno. よし、昼食はやっぱり静かにやらねえとな。1年坊主の教室より2年の教室の方がやかましいなんて苦情、いい加減にしやがれよ、アホども。 Se alejaron con resignación. Soujiro se giró para unirse a ellos, pero al hacerlo, お前はこっちだ、宗次郎。ちょい顔貸せ。 la mano en su hombro lo retuvo. だよ、生徒会応募。人んちのテーブルマナーまで摂取してほしくねえよな。Hinomi lo maldijo en voz baja dirigiéndose a sus amigos en cuando el vicepresidente se dio la vuelta para irse. はあ、上等じゃねえか、木の実。いいぜ、お前が記念すべき2人目だ。冬休み、首を洗って待ってやがれ。 El vicepresidente debió oír todo lo que dijo Kinomi, porque hizo un gesto con el pulgar hacia arriba antes de clavárselo figuradamente en el ojo. はあ？何言ってんですかあいつ。あれ自主的なイベントじゃん。いくら副会長だって強制はできないですよね。 El niño problemático de la clase C se rió alegremente. そりゃ昨日までの話だ。会長の提案が La 学校 escuela 側に ya ha 受理さ aceptado れ la たな。 propuesta de la presidenta 本日付 de で que los miembros del 生徒 consejo 会 puedan 役員 obligar a は los 強制 alumnos 力 a のある participar. 推薦権をもらえたんだよ。 ¿What? Es un diálogo. Ah, como no tenía la... Ah, no sé qué tienen las comillas. Vale, no ha terminado entonces. 特に会長と副 Me 会長の confundí yo. 推薦は絶対だ。拒否した場合、学校側はともかく青崎が何するか俺には止められねえから、そのつもりでな。 Qué curioso que el vicepresidente tenga una pinta de delincuente que no puede nadie con él. O sea, facherito a mí me encanta, pero con lo estricto que es Japón, con la vestimenta en clase. Uy, me muero. げえ、それ事実上の死刑宣告じゃ。生徒会マジ応募。 No me toques los huevos. Los chillos aterrorizados de Kinomi continuaron detrás de ellos mientras el vicepresidente y Soujiro abandonaban el salón de clase. Ajá. Ok. お前も大変だな、宗十郎。あんたも割と暇なんだな、副会長。 Los dos entraron en la sala vacía del consejo estudiantil. El consejo estudiantil de la preparatoria Misaki disponía de dos salas. Una era una gran oficina destinada específicamente al consejo estudiantil. La segunda era una sala de archivos, utilizada en su día como oficina preparatoria para los cursos de matemáticas. En esta última, las paredes estaban repletas de estanterías, lo que hacía que una habitación ya de por sí estrecha pareciese aún más estrecha. Por esta razón, servía más bien de refugio privado al consejo estudiantil. Los dos estudiantes se sentaron uno frente al otro. Tukishi Tobimaru era hijo del director de la preparatoria Misaki y vicepresidente del consejo estudiantil. Ah, vaya, capaz por eso no le corrigen su forma de vestir, ¿no? Aunque tampoco es nada que parezca un delincuente, pero por el pelo ese que me lleva, pues da la sensación, ¿no? También tiene nombre facherito. Al igual que Soujiro, estaba en su segundo año y conoció al estudiante transferido una semana antes, cuando la tarea de cuidarlo recayó en el consejo estudiantil. 副会長はやめろって。クソったれな話だが、俺は所詮会長の犬だからな。 Por muy despectivas que fueran sus palabras, apenas parecía insatisfecho con ello.
Sacó algo de su bolsa e hizo una mueca antes de darle un mordisco. La barra energética de 100 calorías sacrificaba sabor en aras de la eficacia, pero no lo suficiente como para evitar que la royera como un trozo de cecina. そうか。でも犬は良くないな、飛び丸。Ajá. Toujiro se sentó en la silla con cara de preocupación. あ犬がどうしたって？犬は良くないって言った。例えが違う気がするし、何より怖いぞ、あれ。なんだよ。山奥育ちのくせに犬が怖いのか？そりゃ大抵の生き物は怖いけど、犬は別格だ。 Depende del perro, puede ser peligroso, pero si están domesticados no pasa nada tampoco. 徒党を組んだ野犬ほど始末に負えないものはない。 Bueno, si se refiere a eso, pues sí. 足の速さも脅威だけど、坂だろうと追いかけてくるし、最後の一匹になるまで引かないんだぞ。 Soujiro abrió su almuerzo mientras hablaba. Dentro del trapo verde brillante, 3 bolas triangulares de arroz bellamente hechas. ショックだ。 Shock da. ショックって何が？いや、そんなこの世のものとは思えない握り飯を見たのは初めてだ。思わず絶句しちまった。それどっちなんだ？ Bueno, no. Malo no es. 褒めてるんだよ、バカ。 No, ya. A Soujiro siempre le confundían las frases que podían interpretarse de múltiples maneras. Los eufemismos y el sarcasmo sutil a menudo se le escapaban. Supongo que este tipo de cosas es complicado corregirlas. Pero bueno, no afectan nada realmente. Solo en raras ocasiones como esta optaba por confirmar lo que se decía. Tobimaru había llegado a sospechar que Soujiro tenía una forma de ver las cosas muy en blanco y negro. ところで、その固まった小麦粉みたいなの、美味しいのか？ Soujiro se quedó mirando la barra energética con cara de curiosidad. まずくはねえが、うまくもねえよ。まあ、試してみる分には止めねえが。人間、何事も手間暇惜しむようになっちゃおしまいだぜ。ことが三大欲求ならなおさらだ。 Tobimaru se terminó rápidamente su barra, puso otra sobre la mesa y tomó una de las bolas de arroz de Soujiro. Soujiro no se percató de la rudeza del intercambio forzado y probó la barra energética. なんだか土を食べてるみたいだ。違いない。遊びをなくせば人生こんなもんだって見本だな。 Bueno, no tiene que saber rico, es los beneficios que te da, pero... yo no comería una, aunque esté entrenando. Qué asco. Miren qué cerraditos están mis ojos. O sea, literalmente en la vida real los tengo así porque estoy tan dormida. No, dormida no, pero estoy como... mátenme. Es raro para mí. Por ejemplo, son las 4:20. Me he despertado a las 2 de la tarde. Y para que se hagan una idea, es raro para mí estar despierta tan temprano, entre comillas. Entonces, estoy en modo... Horario streamer total, lo sé. Sentía curiosidad por lo desconocido y se resistía a dejar algo sin terminar. 今無理に平らげる必要はねえぞ。そいつの利点は携帯食ってところだからな。素で味気ないが、食えるうちは味が落ちないのがいいところだ。まあ、そっちはともかく。どうだ、少しは慣れたか？ああ、飛び丸や青崎が気を使ってくれているからね。 Se acordó de Aosaki. Tobimaru volvió los ojos al techo, incapaz de soportar la sonrisa despreocupada de Soujiro. Pese a lo distraído que era Soujiro, sus expresiones eran increíblemente serias. Era como veneno para alguien tan ensimismado como Tobimaru. だから青崎は来ねえんだよな。Yun mordiscó la bola de arroz para sacar esos pensamientos de su cabeza. Aunque frío, el arroz había conseguido mantener su frescura, lo que sorprendió a Tobimaru. ん？いや待て。
気を使ってんのは俺だけじゃねえか。青崎なんてお前が転入した日に彼迷惑だから見張ってて。 Pero eso No, es está problema un poco de cagado. ella. Ni siquiera es molesto, simplemente es pacífico y ya está. Y ella se molesta porque le da la gana. なんでそこで君が怒るんだ？いや、だからだな。お前が学校になれるよう陰ながら見守ってんのは俺で、青崎は生徒会室で全校生徒の弱みを集めてるだけって話。 Tobimaru se detuvo, dándose cuenta de lo ridículo que sonaba. Sojiro, con razón, sabía que no era nada por lo que enfadarse tanto. いいさ。青崎に言いつけられなきゃこうなることもなかったしな。知ってるか？あいつどうして俺にこんな役させたと思う？ ¿Para no tener que hacerlo ella? 副会長だからだろ。 El atractivo rostro de Tobimaru se ensombreció. あのな、どうして副会長が転入生一人にかかりっきりにならなくちゃいけねえんだよ。 No quiere hacerlo ella, y ya está. いいぜ。機会があったら青崎本人に聞いてみな。あいつの本性がわかるからよ。 Madre mía, qué cosa con Osagi. Dio otro mordisco a la bola de arroz mientras refunfuñaba en voz baja. Y él ahí de nuevo, granos de arroz lo bastante secos como para resultar frescos y tiernos en la boca de un bocado que delataba su humilde descripción, que debía de haber sido moldeada con delicadeza por un maestro de la cocina, en lugar de aglutinado descuidadamente dentro de la bola. そして何よりこの塩加減、中の具から染み出した玄妙な醤油加減はどうだ。食欲をそそるどころか脳を食欲だけにするような。おお。 Qué chico tan peliculero. 飛丸、思ってることが口に出てるみたいだけど。いや、それほどのショックだったってわけだ。 Me encantan los... Me encanta cómo está hecha esta visual novel. なあ、その字。これ具は何だ？ ¿Sonoji? Era natural preguntar por el inesperado y delicioso bocado. Había estado mordiscando los bordes y aún no había llegado al centro. ああ、それはイナゴ。 ¡Saltamontes! ありえねえ。 ¿Qué? ¡Qué asco! El vicepresidente se atragantó al toser. Había supuesto que Sojiro, al haberse criado en las montañas, preferiría ingredientes de allí antes que mariscos, pero nunca esperó que usara saltamontes. くそ、食う前に言えよな。信じられねえぐらいうまいと思っちまったじゃねえか。 Bueno, pero si está delicioso es lo que cuenta, ¿no? No sé. ああ、今のは嘘だよ。 Ah, vale. Se miraron por un momento. 本当は鮭。いくらなんでもイナゴはね。 La verdad es que me cuadraba perfectamente que fuera saltamontes. おお、そうだよな。いや、安心した。いくらなんでもイナゴはねえよな。 Bueno, por tu cara, chico, parece que no. ああ、こんな都会で身の締まったイナゴが手に入るもんか。 ¿Ese es su motivo o simplemente porque no come saltamontes y ya está? Por muy curiosas que fueran esas palabras, Tobimaru decidió dejarlas pasar. たく、どっちにしても冗談きついぜ。危うく吐き出すところだったじゃねえか。君が青崎の悪口を言うからだ。 ¿Se picó? ¿Esa cara? Sojiro cerró los ojos mientras seguía masticando su bola de arroz. Tobimaru observó incrédulo cómo Sojiro no intentaba ocultar su desagrado. おい、今のはさすがに聞き捨てならねえぞ。俺が青崎の悪口を言ったから意種返しをしたと、そういうことか？ Parece que sí, ¿no? Vaya. Sojiro continuó masticando. La protesta silenciosa del campirano dijo todo lo que había que decir. De repente, el vicepresidente pareció como si le hubiera caído un rayo encima. なんてこった。お前、まさか青崎に惚れてんのか？ Sí, hombre.
Espera, voy a comer una papita. Tengo hambre. Oh, 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 oh. そうなのか。そうなんだな。おい、眠ってねえで起きろ。 Simplemente le cae bien y ya está. No creo que haya nada más allá de eso. Tobimaru salió volando, eso seguía. Sacudió violentamente a Soujiro por los hombros. Soujiro abrió los ojos. そうか。お前は1年前の惨劇を知らないんだな。知ってりゃ、そんなストレートな破滅願望を持つこともなかったろうに。¿Qué cosa? 君の言葉には誤解が含まれてるけど、それは後にする。それより、1年前の惨劇って？ ¿Tiene que ver con Naosaki? Dios, qué guapo ese efecto. ¡Ah! Perdón. 仕方ねえ。この手の噂をするのは好きじゃねえんだけどな。 ¡Pero por ti! ¡Oh, qué homosexual! Me encanta. Tobimaru se aseguró de que a Soujiro le convenía saberlo. あれは青崎がまだ1年の頃の話だ。Uh-huh. あの頃はみんな入学したばっかりで。 ¡Lo guapo que está esto! ¡Espectacular! Me encanta. ¡Ah! あいつ外見は文句なしに美人だからな。 Era, lo sigue siendo, ¿no? そりゃ男どもは狂気乱舞したもんさ。 Poco sabía que tiempo después estarían locos por una razón totalmente diferente. 4月5月はもう上を下への大騒ぎだよ。あの時ばかりは上級生も下級生もなかったな。野郎同士の牽制、共闘、果ては決闘まで。まあよくも騒いだもんさ。青崎に近寄るだけでも大変だったんだぜ。なんでそんなよくわからない事態になるんだ？ Ajá. そりゃ青崎は一人きり。命知らずな野郎は延べAh, 100人ほどいたから 100. だよ。 Dios mío. Qué coincidencia. 一人一人青崎とランチしても3ヶ月かかるだろ。だからまずは男同士でつまんねえ暗闘があったのさ。 ¿Y habría alguna chica por ahí también? まあいい。わからねえならそこは飛ばそう。所詮負け犬どもの話だしな。本筋にはなりえねえ。 ¿Le habrá hecho daño a alguien porque no quería que se le acercaran? No, no sería la presidenta, no. O sea, sería un incidente en todo caso. でな、そんなどうでもいい戦いを勝ち残った奴らは列なしで1年の女に言い寄ったわけだ。青崎はあれでなんていうか相手のなけなしの誠意じゃなくてあれか勇気、そういうのを無視できずに認めちまうやつだからな。言い寄ってくる相手を可能な限り丁寧に断ってた。が中にはそれで勘違いしちまうやつもいてよ。3年のある野郎がこれは脈ありと見て青崎に何度も言い寄ったんだよ。 Parece que va a tener Sprite por este pelo tan particular, ¿no? 多分そいつ頭がおかしかったんだ。今にして思うとそうとしか思えん。 Por cierto, Tobimaru decidió pasar por alto el hecho de que este estudiante también era el antiguo presidente del consejo estudiantil. 学園ばかりか。青崎の家まで押しかけたそうでな。あまりに ¡Pero eso es acoso! 青崎も堪忍袋の尾が切れたんだろう。ちょっと口にするのははばかられる方法で。 Bueno, merecido, merecido. Qué acosador. 結果そいつは自分から他校に転入希望したばかりか三崎町からも逃げ出しちまって、青崎も1ヶ月ばかり自宅謹慎を Sí 食ら fue った。 condenada por eso. Pensé que no había nada de violencia incluida porque sigue siendo la presidenta, entonces se me hacía raro, pues. 世に言う血の公会堂事件だ。詳しく知りたけりゃ本人はまずいな。新聞部にでも行け。
あそこの部長は命知らずだから来 Le ては面 encanta el 白がって chisme, 教えてく sería れる。 yo. 飛び丸、その具体的な表現を恋に避けてないか？仕方ねえだろ。理事長の息子だろうがなんだろうが怖いものは怖えし、高校ぐらいは無事卒業しとかねえとな。 Pero no que lo harías por él. うちの女子の制服見るたびに規制を上げるトラウマなんて持ちたくねえよ。Soujiro le dio la cabeza, confundido. Tobimaru lo había perdido con aquel comentario. ああ、いい。それよりなんで青崎なんかがいいんだよ、宗次郎。 Volvió a inclinar la cabeza, esta vez hacia el otro lado. おい、お前本当に青崎が好きなのか？ Y no tiene nada que ver con eso, niño. 単に胸がドキドキ言ってるだけなら、それは恋じゃなくて恐怖だってオチもあるぜ。いくらその字がぼんやりでも理由ってもんがあるだろう。 La dio aún más la cabeza. Lo que Tobimaru decía sonaba mal, pero Soujiro decidió no subrayar eso. Sobre todo porque muchas de sus propias emociones hacia Aosaki y Aoko le resultaban incomprensibles. そうだな、おかしい。俺はあまり彼女を知らないのにね。 O sea que sí te gusta. Eso se debía a que no se habían dirigido la palabra desde el día en que ella le mostró las instalaciones de la escuela. Cada vez que Soujiro intentaba hablar con ella, se levantaba inmediatamente y se marchaba. El destino quiso que acabaran trabajando juntos aquel domingo, pero solo charlaron durante el viaje de ida y vuelta. けど飛び丸、君は知らないだけなんだ。時々なんだが、誰かの視線を感じて振り返ってみると、いつ失敗するかを心配して見ている人がいる。飛び丸の言う通り、ただ廊下で俺を見かけて単に監視していただけなのかもしれない。本当は俺のことなんて気にせず素通り Capaz したい porque のかもしれ estaba な a い。 punto de salir por la ventana de un cuarto piso, creo que era un tercer piso, y se iba a matar. Entonces por eso lo vigila. けど、どんな種類 Que であれ、 tampoco creo que Aosaki Kanojo sea la Senpai persona bajo más mala del universo. Algo se preocupará por él. それにここが一番大事だと思うんだけど、実際の話、青崎のそういうところのおかげで俺は助かっていたりするんだ。 Su tono era mesurado y sincero. Tobimaru suspiró con un aire de pesar. De no ser por aquellas palabras, podría haberle presentado a Soujiro una chica más adecuada con la que podría haber vivido el resto de sus días escolares en paz. Nunca llegó tan lejos por sus otros amigos. Por lo general, si le resultara beneficioso, no temía aprovecharse de los demás. Si no le servían de nada, no se molestaba en relacionarse con ellos. Así funcionaba Tsukishi Tobimaru. Soujiro era el tipo de persona que no apartaba ningún beneficio a Tobimaru, pero a su vez despertaba en él el deseo de ayudarle. No es que la ansiedad le fuera completamente ajena, simplemente no había mucha gente a la que se sintiera tan cercano. Así que si Soujiro realmente se había enamorado de Aoko, no le correspondía a él, como amigo, intentar hacerle cambiar de opinión. やれやれ、結局惚れてるやつには理由なんていらねえんだな。そんなことはない。理由なら一つある。彼女を一目見たときに、 Está confirmando que sí es amor. Está enamorado de Aosaki Aoko. ん？ Tan rápido. Los hombros de Tobimaru se desplomaron. なんだ、あんだけ恥ずかしいセリフ言っといて、要は外見に惚れてますな。結局見てくれかよ、宗次郎。綺麗なものに見とれるのはいいことじゃないのか？ Pues nada, ¿no? Pero superficial. 自分を綺麗に見せる努力をしているんだから、外見から内面を判断するのはそんなおかしな話じゃないと思う。 Bueno, sí, en eso tiene razón. ん？ A Tobimaru eso le sonó como una sofisma, pero no tenía ningún contraargumento. しょうがねえ。分かったよ。この話はもうやめよう。
その字が誰をてめえの女にするか俺の知ったことじゃねえし。 Ahora, sobre la única cosa importante en la que Tobimaru se había equivocado en toda esta conversación. Específicamente, que Soujiro no estaba locamente enamorado de Aoko y esperaba ser su novio. Simplemente le gustaba como persona. Ah, claro. Es que como no desmiente nada, entonces claro. Yo qué sé. Nadie podría haber previsto la enorme calamidad que causaría este simple malentendido. だがよ、 Uy, ¿qué va a pasar con eso? 宗次郎。青崎は喧嘩をした相手だろうと別に嫌うわけじゃない。逆に言えば親切にしたって別に好かれるわけでもない。いい例が俺だ。 Habló con un suspiro cargado de dolor, como si estuviera abriendo viejas heridas del pasado. そうか。詳しく。おう、昔な、あいつがあんまりに独善的だったんで、つい手を挙げかけちまったことがある。 ¿Por qué? La violencia no es la solución. 半年前の夏だ。1年もあいつと生徒会やってたもんだから、俺も Bueno, supongo que era demasiado grosera y que sí, capaz se lo merecía, pero no sé. A ver, siento que de vez en cuando un puñetazo a una persona le arregla las ideas. Pero solo eso. つい勢いで平手打ちをしようと右手を上げた。我ながら4番バッターも角也という腰のひねり。 Pero no, 確かな se habrá levantado y 俺は勝利を確信したもん y です。 se lo devolvió, ¿verdad? O más fuerte, una patada o algo. Tenía una mirada distante y sus palabras se cortaron. 翌日になってこりゃ完全に敵扱いされたなと覚悟して生徒会室に行ってみりゃ、青崎はいつも通りだった。 Vaya. で、以来あいつと俺は会長と副会長で収まってる。 Como si nada, capaz ni le dolió, simplemente era como... Bueno, me relajo un poquito. Aunque como dice, siguió como siempre, no sé yo. ¿Uy? Soujiro suspiró ante su historia. Y luego, con absoluta confianza, dijo: 今の話を総合すると、君は単にのろけたいのか？ ¿Qué? Estaba claro que no había entendido nada. ¿Ya? ¿Qué? なわけあるか。今の話の記憶に甘酸っぱい要素があんだよ。俺としちゃあいつを女として見なくなった決定的な事件だったんだがね。なんだ、違うのか？ ¡Obvio! Una expresión de decepción se dibujó en el rostro de Soujiro. Tobimaru reconsideró su opinión sobre él. Soujiro era una especie de simplón, pero había algo más en él que Tobimaru no acababa de comprender. とにかくだ。俺が言いたいのは、青崎青子の好き嫌いの基準ってのは普通じゃないってことだ。いいことをすれば好かれる、気に入らないことをすれば嫌われるってわけじゃねえんだよ、あのお姫様は。Soujiro respondió que lo tendría en cuenta mientras miraba el reloj. Llevaban un rato hablando y el almuerzo estaba a punto de terminar. もう君からの話はないか？あ？初めからねえよ、そんなの。ん？ Pues han hablado bastante. ¿Por qué Tobimaru lo había traído aquí en primer lugar? Soujiro le dio la cabeza preguntándose aquello, pero lo ignoró para ocuparse de asuntos más apremiantes. よし。じゃあもう少し付き合ってくれ。飛丸に聞きたいことがあったんだ。¿Mm? Tobimaru se sentó erguido, pues nunca antes había visto el rostro de Soujiro tan serio. Soujiro dejó a un lado su bola de arroz y se preparó para hablar. 実は昨日、こんなことがあって。Habló solemnemente, y con el mayor cuidado posible relató lo que había ocurrido la noche anterior.
Ajá. しずきくんいる？ Faltaban 10 minutos para que diera el mediodía y la hora de comer llegaba rápidamente a su fin. Su cara apareció en la clase C, tan animada como siempre, como si fuera algo cotidiano. Aosaki Aoko anunció su presencia. Aunque ella no pertenecía a la clase C, no dejó que eso le molestara al entrar despreocupadamente en el salón. En contraste, los pajaritos que habían estado piando tan ruidosamente mientras almorzaban, se cayeron rápidamente y empezaron a reacomodar sus asientos. どういう意味よそれ。 Sí, que no te soportan, básicamente. Se erizó internamente antes de mirar a su alrededor. No podía ver al estudiante que había venido a buscar. Apenas destacaba, así que pensó que estaría escondido en algún rincón, pero parecía que no era el caso. 有里くん、出席番号12番のしずきくんは？ Aoko mantuvo su tono profesional. 俺？しずきならさっき飛丸殿下が連れて行ったよ。 El chico se sorprendió de que ella supiera su nombre. Uno podría pensar que la razón por la que los estudiantes se referían a Tsukishi Tobimaru con un título real era porque el hijo del director, pero era porque en realidad actuaba como si perteneciera a la realeza. De hecho, se decía que al vicepresidente le gustaba el título. 飛丸が？あいつしずきくんと仲いいの？ Se veía sorprendida. La clase se veía sorprendida por lo sorprendida que ya estaba. いいも悪いも築地くんが男子と仲良く話してるのって今まで見たことなかったよ私たち。あ、木の実くんはバカだから別だけど。 Ajá. そうだよな。初めは殿下もあんまり話してなかったけど、3日もしたら楽しそうに口喧嘩してたもんな。 Bonito. ま、しずき相手に突っ張っても仕方ないじゃん。あいつ変だけどいいやつだし。そうよね。いい人だもんね、宗十郎くん。 Tras recomponerse, la clase C comenzó a charlar de nuevo. Aoko escuchó un rato antes de darse la vuelta y dejar la clase con un hasta luego. Toda la charla sobre Soujiro terminó tan rápido como había empezado. La hora del almuerzo llegaría a su fin en la sala del consejo estudiantil. Soujiro, tras haber contado su historia, sonreía satisfecho. Tobimaru, aún sentado frente a él, fruncía el ceño. さあ、感想を聞かせてくれ。 ¿Esa es la historia? Soujiro contó su historia lo mejor que pudo. Tobimaru se tocaba la frente como si estuviera enfadado o preocupado. なあ、ソノジ。お前、人をバカにできるほど器用なやつじゃねえよな。 Sonoji. 失礼な。器用な方だぞ俺は。 Su respuesta solo confirmó las sospechas de Tobimaru. Tenía que ser una de las dos posibles conclusiones. Que lo que Soujiro acababa de decirle era cierto, o que Soujiro estaba tan cansado que debía estar alucinando en ese momento. Tobimaru deseaba que fuera lo segundo. 宗十郎、率直に言って俺はお前が気に入っている。 ¿A qué viene eso? 嘘のない人間なんてのは人間じゃねえ。俺は人間嫌いだからそんなお前さんが気に入ってたりするんだが、そんなやつまで馬鹿げたことを言い出したら俺は明日から何を頼りに昼飯を食えばいいんだ。学食で食べればいいんじゃない Pero か la historia es muy normal, ¿no? No entiendo. Al oír su sugerencia, la cara de Tobimaru se ensombreció. わかった。はっきり言おう。それは幻覚だ。幽霊の正体見たり枯れ尾花ってやつだろうさ。それでも納得いかないってんならいい精神科を紹介してやる。それが君の感想か。よし、ならいいんだ。 A pesar de lo amargas que podían sonar las palabras de Tobimaru para la mayoría, Soujiro las aceptó por completo. そりゃ俺だって神隠しの類だと思ったよ。けど都会じゃもしかしてそれもありなのかもしれないだろ。
確かめたかったのはそこなんだ。 Vale, creo que he entendido. O sea, lo que acaba de pasar no es la historia como tal, porque ya me parecía muy raro, porque es como súper normal. Sino que lo que acaba de contar Soujiro lo han cortado para contarnos la perspectiva de Osaki, pues. Vale, vale. Estaba confundida, no entendía nada. Satisfecho, Soujiro terminó su última bola de arroz y dobló cuidadosamente el trapo. おい、すると何か？お前は都会の人間は口から火を吹いたり腕が伸びたりするのが普通だと思ったのか？ ¿Qué? ¿Eso pasó? まあ普通じゃないけど特別でもないんじゃないかと思ったんだ。ここは山にないものが溢れている何でもありの場所だ。だからそれぐらいやってのける人だって Lo que yo もしかしている supongo のか es que な habrá visto magia. Ay, uy. Ay, tremendo bostezo. La seriedad de su rostro hizo que Tobimaru se diera cuenta del gran choque cultural que Soujiro debía estar experimentando. Choque cultural. Mismo país. Vivir en las montañas, sin electricidad. En un lugar donde el cielo nocturno era como siempre había sido, donde los humanos eran solo un organismo más en el jardín de la naturaleza. Tiene sentido que esas condiciones crearan un chico como él. La idea de que los niños crecieran tan puros era atractiva, pero tal vez era natural renunciar a la civilización cuando tu población era tan pequeña. O tal vez era un mundo tan simple que el exceso de conocimiento se consideraba irrelevante. Precisamente porque la vida en la ciudad le ofrecía tantas cosas que hasta ahora eran imposibles. Había llegado a la conclusión de que aquí todo era posible. 安心しろ。確かにこっちにはたちの悪い奴らばっかりだけどな。そんな魔法使いみたいな奴はいねえよ。 Seguro que sí. そうだといいんだけど Seguro que sí. Pero Soujiro parecía inseguro. Y por parte de Tobimaru había cosas en la historia de Soujiro que le resultaban difíciles de digerir. Cierto o no, el incidente que Soujiro había descrito era perturbador. まあ、事の真偽というか、どんな間違いでそう見えたかは置いて Bueno, おい por て algo lo だ。 estarán cortando para que lo mismo vuelva a aparecer después y Soujiro diga eso es lo que vi, eso de ahí. Y nosotros digamos, oh my god. 結果だけ見れば、 De esa misma うち forma の生 digamos, 徒 oh が my 夜の god. 公園で人を殺したってことになる。しかも双方控えめに表現しても普通じゃねえ。 LOL. Hey, ¿quién mató a quién? Como recién llegado a la ciudad, Soujiro asumió que todos los de su edad eran estudiantes de esta escuela. Para bien o para mal, estaba en lo cierto. 一人は火炎放射器を持って、もう一人は、まあなんだ、なぎなたでも持ち出したのか、 Naginato. 刃物らしきものが何メートルも伸びたときた。 Soujiro movió la cabeza de arriba a abajo mientras escuchaba la incredulidad en la voz de Tobimaru. Al oírla repetida por otra persona, podía entender que alguien pensara que le estaba tomando el pelo. 正気を疑うな。尋常じゃないぞその話。宗十郎、お前、実は俺をからかってんだろ。 Está hablando muy en serio. ¿Por qué no le crees? Al menos que vio actores o algo así, pero no pienses que miente. No es ese tipo de persona. いや全く。けどまあ都会にはそんな人間はいないんだろ。なら飛び丸の言う通り夢でも見てたんだ。ここのところアルバイトと試験が重なって辛くて。 Ciertamente. Las vacaciones de invierno estaban a la vuelta de la esquina y faltaba una semana para los exámenes de fin de curso. Ambas cosas se estaban convirtiendo en formalidades oponentes para Soujiro. En formidables, perdón. 俺は基本ができてないから人の倍程度の勉強じゃ追いつけない。ほら勉強ばかりしているとノイローゼをするんだろ。そりゃするんじゃなくてなるものだが、まあ何にせよやりすぎ飲みすぎはよくねえわな。減らしてはいるんだけどね。年末ってアルバイトを休む人も多くてその代行も頼まれがちだし。
¡Qué putada! Los sobreexplotan. Encogió los hombros con impotencia. Que sus palabras interfería que había estado ocupado. Aunque no se estuviera volviendo loco, la falta de sueño podría haberle hecho soñar despierto, aunque todo esto hubiera ocurrido a mitad de la noche. なんだか大変そうだな、宗十郎。ああ、実はかなり参ってる。都会の暮らしは深刻だ。Soujiro asintió con una expresión de dolor. Sin embargo, lo extraño era que no parecía cansado en absoluto. 泣き言言わねえのは感心するけどな。お前、新郎は顔に出ないたちか？そりゃ、新郎はどこも痛まないからね。Mientras respondía, Soujiro miró el reloj de la pared. La hora del almuerzo estaba a punto de terminar. 飛び丸、時間だ。ああ、もうそんなに経ったか。気にせず先に行ってていいぜ。俺はまだ用があるからよ。Soujiro observó cómo Tobimaru hacía un gesto que parecía lamentar la vida de un miembro del consejo estudiantil. Parecía como si sus ojos estuvieran mirando una obra de arte y no comprendería su valor. 授業をサボれる身分っていうのは羨ましいな。そういうの、飛び丸が嫌いな手抜きじゃないのか？ Bueno, pero lo reemplaza con trabajo, ¿no? そりゃ誤解も甚だしい。俺の欠席は手抜きじゃねえ。特権ってやつだと言ったろ。Claro, está trabajando. El vicepresidente se defendió airadamente mientras se levantaba. El estudiante transferido se limitó a mirarlo, sin inmutarse. おいおい、あれだけ説明したのに全然分かってなかったのか？しょうがねえ。まず座れ。いいか、その字。Sonoji. 常人を上回る英気と幸運を兼ね備えながら、座することなく精進してきた俺でも、ここを卒業しちまえば裸一貫になっちまうんだぞ。Yo sí lo entiendo. ひでえ話だ。てめえの家柄を活用できんのはあと1年ちょいだけなんだぜ。これの一体どこが羨ましいってんだ。普通一生続くはずの親の七光ってやつが、俺の場合はたった3年間しかねえんだからな。Y luego no tiene como privilegio en el sentido de, o fue el vicepresidente y tiene como más oportunidades en conseguir trabajo, o un título especial. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona. となりゃ有効なうちに使っておかなきゃもったいなくておちおち眠ってもいられねえ。ああ、嫌だ嫌だ。何が嫌かって、バカどもとガン首並べて金勘定するのが嫌だ。たく、嫉妬渦巻く大人の世界じゃ、俺のオブラートみたいな心なんてパックリ飲まれて溶けちまうこと受け合いだろうさ。¿Qué película era esta chica? Por dos. Ajá. Aunque posiblemente estaba bromeando, Soujiro entendió que su tono era completamente sincero. Escuchó mientras se envidiaba la capacidad de Tobimaru para ser tan abierto con sus sentimientos. Desde su punto de vista, no podía hacer otra cosa que creer en la palabra de Tobimaru. Y entonces... あら、そんな権利なんて留年すればいくらでも引き延ばせるのに。なんなら協力してあげましょうか。この私でよろしければ。Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. La puerta de la sala del consejo estudiantil se abrió de golpe, borrando las indiferentes respuestas de Soujiro a su amigo. La helada declaración destruyó la cálida atmósfera del lugar. Y también marcó el abrupto final del reinado de Tsukishi Tobimaru. いや、いい。自分の夢は自分の力だけで叶えようと常々思ってるんだ。Ajá. そう。なら今みたいな恥ずかしいこと力説しないでね。廊下にまで聞こえてたわよ、副会長さん。Ya viene a ser amargada. Dios mío. Sin perder un segundo, Aosaki contra la sala. Llevaba el cabello oscuro ligeramente despeinado como si hubiera estado corriendo. Su mirada no se fijó en Soujiro, que estaba sentado, sino en el vociferante vicepresidente. 頑張れ、飛び丸。Soujiro se levantó en silencio para volver a su salón. 割と薄情なんだな。Ya. Bueno, te encargas tú, niño.
Refunfuñó Tobimaru delante de Aoko. だって時間がない。だからそういうのが白状とだな。 Se interrumpió él mismo. Aoko desvió brevemente la mirada hacia Soujiro. 時間がないのは私も同じよ。あなたにはいつも振り回される。No era una queja, era su sincera opinión. なんだ O sea, una 要 queja. 件は総十郎かよ。安心なさい。あなたにもあるから。ん Sus ojos brillaban con un gozo asesino. ¡Hay un avión! ¡Otro avión! ¡Gracias, avión! Espero que no se escuche el ruido, pero bueno. Eran ligeramente diferente de la mirada más hosca a la que Tobimaru se había acostumbrado. Por alguna razón, el humor de Aoko parecía peor que de costumbre. ¡Dios mío! Siempre tiene un humor de perros esta chica. しずきくん、あなた、走るのと泳ぐの、どっちが好き？ Ajá, preguntó Aoko bruscamente. Soujiro frunció un poco el ceño antes de decir que le parecía bien cualquiera de las ダ dos. メよ。一つにして。Ah, 泳ぐ方かな。けど、どうして？ bueno, si la pregunta será por... ¿Qué prefieres, morir ahogado o morir corriendo? あなたがまだどこの部にも所属してないから。Ah, eso. Una respuesta sucinta. ¿En serio tiene que unirse a un club obligatoriamente? Encima que trabaja, tiene que quedarse después de clase. Sí, hombre. Una que no dejaba espacio para que Soujiro objetara. うちの校則読んだわよね。生徒はただ一人の例外 ¿En もなく serio es obligatorio? 部活動に参 ¡Qué 加しな pedazo く de ても mierda! 正直どうかと思う校則だけど、決まりは決まりだから。Ya, そんな無茶な。悪いけど、そこまでの暇はないんだ。ya. Obviamente trabaja. でしょうね。 Una respuesta igualmente breve. Normalmente iba al grano, pero Tobimaru tuvo la impresión de que estaba intentando expresamente que su interacción con Soujiro fuera breve. Se miraron fijamente en silencio. Tobimaru permaneció a un lado en silencio y sin aliento hasta que Soujiro rompió el punto muerto. 青崎は分かってると思ってた。Pues claro. あ、いや違う。きっと分かっているんだな。うん。だから、そこが強いんだろうね。Le va a molestar eso que le está diciendo. Soujiro se levantó de su asiento. Pasó junto a Oko y salió al そ pasillo. れ、明日からでいいんだろ？しずきくんがいいならね。 Entonces nunca. ¿Por qué no se puede acomodar? Pobre, Dios mío, qué regla de mierda. Hizo todo lo posible por esbozar una sonrisa antes de abandonar la sala del consejo estudiantil. Qué basura. Mientras observaba cómo se desenvolvían las cosas, Tobimaru se sintió profundamente impresionado por Soujiro. Por el comportamiento de Aoko, se daba cuenta de que estaba intentando sacar de quicio a Soujiro. Este, por otro lado, no sabía lo que Aoko estaba haciendo, así que simplemente continuó con lo suyo. A Tobimaru le costaba creer que Soujiro no se hubiera ofendido. Todo lo que observó fue la actuación única por parte de Soujiro mientras mantenía una expresión impasible. いや、でも何が強いんだろうな、会長。 Miró a Aoko con curiosidad. Aoko se quedó completamente inmóvil, mirando la pared. ¡Mira, está molesta! ¡Le molesta todo a esta chica! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! 青崎？ Aoko no respondió. おい、会長。青崎。青子女子。おい、聞いてんのかよ、青崎青子。さいはね、青々を呼ぶな。 Dios mío, pero si no respondes. Su furia resonó por toda la sala del consejo estudiantil. Era un sonido hermoso que podía oírse en el pasillo y que hacía palidecer
el modo en que Tobimaru había despotricado hace un momento. やかましい。うるせえのはてめえも同じだ。 Tal vez sus gritos aún resonaban en sus oídos, o simplemente era de los que responden a un grito con otro grito, pero replicó por reflejo. そんなんだから男の一人もできねえんだよお前は。ほら、目覚めたか？ Eso, díselo, díselo. 別にあなたの声は聞こえてた。煩わしかったから無視してただけよ。黙らせるの面倒だし。 Dios mío, qué carácter. てめえな、俺はカカなんかかおい。コミュニケーションが成立しない点で言えば、あっちのがまだ上品よね。Ok. Ok, chica, vale. ほう、その心は？お互い何を言ってるかわからない。意味のない会話なら、仰せみたいなものでしょ。 Dios mío. Basándose en esa afirmación, Aoko debe haber asumido que las citas son el acto de dos personas que se quieren susurrándose tonterías la una a la otra. Obviamente una tonta pensando お前 tonterías. にとって意味のある会話ってのがどの程度の価値かってことだが、まあいいか。いつになくきついじゃねえか、青崎。 Dios mío, sí. Tobimaru, te quiero. Gracias por pasarte. ちょっとね。今愛嬌振りまける状況じゃないのよ。 Pero tienes razón. 不思議だ。この2年間で青崎の愛嬌なんてものは見たことがないんだが。はい。飛丸のいない時に振りまいてたの。あ、そうかよ。やっぱりあの時のこと恨んでるんだろう、生徒会長さんはよ。 Solo había una cosa en la que Solo había una cosa de la que Tobimaru podría estar hablando. El incidente que ocurrió en la sala del consejo estudiantil el verano pasado. ずいぶんと昔の話じゃないそれ。そんなどうでもいいことに容量を使っちゃもったいないわよ。ただでさえ脳の覚醒部分が少ないのに。 Ay, Dios mío. A medida que la conversación avanzaba, el aura asesina de Aoko comenzó a desvanecerse, y su aguda mirada dio paso a un comportamiento más tranquilo pocas veces visto en ella. Era muy posible que nadie, aparte de Tobimaru, hubiera visto antes esta faceta de ella en la escuela. ご忠告どうも。俺だってあんなことは忘れてよ。たださっきその字がバカなこと言いやがるからつい思い出しちまったんだよ。くそ、考えてみりゃ場所まで一緒じゃねえか。 Bueno, claro, la sala del consejo. A pesar de cómo maldecía, su rostro delataba un toque de nostalgia. Aoko, por otro lado, fruncía el ceño. ちょっと待って。あの話、彼にしたの？ああ、俺がてめえになんで会長になんか立候補したのよ。あんたは副会長って顔でしょ、どう見ても。なんて挑発されて生涯最高の月をしたところまでな。 Se va a molestar que le haya contado algo que ahora no le importa a Aoko. Aoko dejó escapar un suspiro, como aliviada de que Tobimaru no le hubiera contado a Soujiro el resto de la historia. Ni siquiera ella estaba segura de por qué. あれは確かにびっくりするぐらいいい月だった。思わず体が反応しちゃったものね。 Merecido. ところで、私そんなこと言ったっけ？言った。しかも俺が保健室に運ばれたのをこれ幸いと強引に副会長にしやがった。 Desde ese día, Tobimaru había servido como vicepresidente de la persona que le había usurpado el puesto. いいけどな。俺に会長職は合わねえって分かったし、副会長の方が性に合ってやがる。会長なんてやってたら危うく親父みたいな野郎になってただろ Me うし cae muy な。 bien este personaje, el Tobimaru. Es un grande. プライド高い分、できることは全部やるからね、飛丸は。ま、会長職に先進するあまり、気がついたら優等生になってたあんたも見たかったけど。やめてくれ、ゾッとしねえ。猫かぶるのはお前だけで十分だ。
Tobimaru ahuyentó a Aoko como si esta fuera una plaga molesta. Era un ejemplo típico del crudo abuso verbal que intercambiaban a diario, con un ingenio que solo dos viejos enemigos podían lograr. で、なんでそんな話したのよ。 ¿Qué pasa? ¿No puede? は？半年前のここの事件をなんで彼に話したのよ。 ¿Qué tiene? ああ、そっちか。いや、あいつがバカなこと口走ったからなんだが。 Se detuvo antes de decir una palabra más. Sabía que no debía dejar escapar el hecho de que Soujiro sentía algo por Aoko. Todo el mundo sabía que los hombres no se vendían así entre ellos, aunque todo fuera, de hecho, un malentendido. それより、さっきのはないんじゃねえのか、青崎。お前、宗十郎に恨みでもあんの？ 7日以上前の恨みを引きずるほど私はお姫様じゃないつもりだけど。 ¡No pasó nada! ¡Nada! ¡No pasó nada! ¡Dios mío, qué chica! Me saca de quicio. Tobimaru quiso replicar que era más una reina que una princesa. Una más, es una retrasada lo que es. Dios mío, ya me cansó. No quiero más. No quiero más. No quiero más. Pero había llegado a conocerla demasiado bien en los últimos 2 años como para ponerse la soga al cuello de esa manera. 恨みはないね。それにしちゃ、恋に喧嘩売ってただろ。確かに調子の狂うやつだが、あいつほどいいやつはいねえだろ。 No, no tiene nada. ¿Qué le pasa? おい待て。なんだその足元のシロアリを見るかのような態度は。別にあんたまでそのセリフを言うのかって心底から見避け果てただけよ。 Ay, sí, seguro que sí. まあいっか。いいやつ、いい人、結構じゃない？喧嘩を売る相手としちゃ上等だよ。誰も憎んであげない。私ぐらいそうしないとね。 Dijo despreocupadamente, habiendo recuperado la compostura. しないとねって、お前。 Tobimaru no podía seguir su razonamiento. Estaba acostumbrado a los pensamientos erráticos de Aoko, pero odiar a Soujiro sin motivo le parecía innecesariamente cruel. Le vino en la mente la cara ingenua e inocente de su amigo, y entonces se le escaparon las palabras. けど、宗十郎は青崎が好きなんだぜ。それでも嫌いなのか？ Dios mío, yo no sé cómo a Soujiro le puede caer bien esta criatura. Su voto de silencio no había durado ni 2 minutos. いや、今のはな、青崎。 Uy, le va a pegar. Intentó retirar lo dicho, pero era demasiado tarde. Ella había oído sus palabras fuerte y claro. Todo lo que él podía esperar ahora era que ella se lo tomara bien. そりゃそうでしょ。好き嫌いは誰にもあるし。 Porque me gusta lo que me gusta y me desagrada lo que me desagrada. けどこればかりはね。彼が私と仲良くしたいって言っても、私は嫌いなんだから仕方ない。 ¿Qué? Fría como el hielo. Tobimaru se sintió indignado por lo indiferente que estaba haciendo Aoko. いや、そんなお友達感覚の話じゃなくてだな。そういう好き嫌いじゃなくて、その字は本気でお前に惚れてるって言 Pero ってん no だ que よ。 no lo ibas a decir, que los hombres tenían un código. Pero era la cara de alguien que había perdido la cartera hacía horas y acababa de darse cuenta. El primer instante de duda que da paso a la realidad de la situación. Pero solo fue un instante. で、 でときたか。鬼でもなけりゃ悪魔だな。お前って女は。 Tobimaru renunció a cualquier pretensión de la solidaridad masculina y contraatacó con fuerza. いいわよそんなの。つまらないもの。 Esta chica de verdad no se merece nada en esta vida. Que alguien le pegue. Lo cortó despiadadamente. Pensando en los chicos que aún albergaban un amor no correspondido por Aoko, Tobimaru se esforzó por idear un nombre acorde con el demonio que tenía delante.
なるほどね。それでさっきの話に結びつくわけだ。¿Por qué tenía que contarle eso? Ni siquiera es verdad. へえ、柄にもなく友達思いじゃない殿下。 Dios mío, esa cara. ってことは、聞くも無残、語るも無情っていう私の噂話、教えてあげたんでしょ？ Se rió mientras una sonrisa diabólica adornaba su rostro. Tobimaru se arrepintió ante Dios, quien quiera que fuese y donde quiera que estuviese, por haber sacado a relucir la vida amorosa de Aoko. 飛び丸にしちゃ正しい判断ね。褒めてあげるから、どんな話をしたのか聞きたいな、私。Vaya por Dios. Ella sonreía, pero Tobimaru deseaba que al menos intentara ocultar la sed de sangre. 代表作とここでの事件を2つばかり。 Aoko asintió satisfecha mientras escuchaba la vacilante respuesta de Tobimaru. こういう時、噂話って便利よね。うるさいのを追っ払ってくれるから。でも、そんな話を考えなしで広めたら大変だから、これからは気をつけてね。Dios mío. De haber sido por escrito, el tono escalofriante dulce de sus palabras podría haberse firmado con un corazón. Para que estuviera enfadada o contenta, Osaki hablaba de una forma inquietantemente tierna cuando se encontraba exacerbada. No había escuchado nunca esa palabra. Tobimaru tomó nota de este nuevo descubrimiento, consciente de que eso no lo sacaría de esta situación. ああ、俺も命は惜しいからな。口はもう滑らねえよ。けどよ、青崎。本気で宗十郎が嫌いなのか？ Sabía que era un tema que sería mejor evitar, pero intentó preguntar de todos modos. Los lazos entre los hombres a veces brillan más que una perla. まあ、好きじゃないから嫌いっていうわけじゃないけど、私が彼のことを嫌う理由は Porque eres 自分でも tonta, mija. No te ha hecho nada. だからダメなのね、きっと。 Tal vez para apaciguar a Tobimaru, Aoko hizo una pausa contemplativa antes de responder. Darle un momento sin soltar inmediatamente una respuesta significaba que ni siquiera él podría quejarse. そうか。まあ、そういうことならしょうがねえか。何しろ、綺麗さっぱり感情論だ。お互い理由もなく好きと嫌いじゃ、手を貸す隙間もねえわけだし。Pensando que eso sería el final, Tobimaru miró hacia el techo y se disculpó en silencio con Soujiro. Sin embargo, su oración final pareció haber despertado el interés de Aoko. 待って、今のどういう意味？ ¿Qué pasa? Su falsa alegría se había desvanecido. Al no darse cuenta, Tobimaru respondió con indiferencia. いや、あいつもさ、青崎に惚れた理由がわからないなんて言いやがってよ。ああ、違ったか。理由なんてないなんて意味だったかな。 Tobimaru seguía incrédulo ante la idea de que Soujiro se hubiera dejado seducir por el aspecto de Aoko, así que omitió esa parte a propósito. 理由はないですって。ああ、なんで俺がいくらお前の噂話をしても無駄だった。天津さえなんて言ってたかな。あ、そうそう。理由はどう Y あれ、 esto 青 obviamente 崎 le va の a 心配 molestar は más 本物 a なんだ la とか、 cosa esta. 自分はそれで助かってるとか、俺なんかには言えないセリフだったのは確かだね。どうにもはっきりしてんのは他の野郎どもと違って、噂を聞いても手を引く素振りなんざみじんもなかったってことだけ。 Tobimaru por fin se dio cuenta del cambio en el comportamiento de Aoko. Estaba con el ceño fruncido viendo hacia la pared. Es que guapo estos efectos. La miraba en silencio como si fuera su peor enemigo, y así continuó durante varios minutos. 何それ？さっきといいそれといい、どこかで聞いたようなことばっかり。 Dios mío, esta chica. Su idea era tan grande que se oía el crujir de sus dientes. La furia llegó hasta el punto de que Aoko se olvidó de que Tobimaru estaba ahí con ella. Tobimaru miró al cielo en busca de perdón, sintiendo que había provocado aún más desgracias a Soujiro. Dios mío, aún no puedo creer que Tobimaru haya
Olvidado el código entre hombres. Bueno, no es que lo olvidó, es que se lo contó a propósito. ¡Ah! Pensé que los hombres tenían más código. No sé cómo decirlo. Ahora lo entiendo. Creo que ya sé... Ah, vale, esto es Aoko. Tobimaru apartó la mirada como indicando que preferiría no saberlo, pero Aoko lo ignoró y empezó a refunfuñar venenosamente. ¿Solo eso? 誰彼構わずいい人扱いされるところとか、妙にふわふわしてるところとか、いちいち私の勘に触るところとか。 Dios mío, ¿y qué culpa tiene de que casualmente conozcas a alguien que es así? Dios mío. Mirando distraídamente el reloj, Tobimaru pensó que esa última parte sonaba a ella descargando su enojo. Y eso fue todo. Había dado la 1. わかった。もういい。この話をした俺が悪かった。で、俺に用ってのはなんだよ。言っとくけど、もう授業始まってるぜ。え？授業って、いつ？いや、さっきその字が出てってから、 Dios mío. 青月がギラーンって壁にらんでた時にチャイムが鳴ったんだよ。いいのか、生徒会長。5次元目ばっくれて。Uy, se la papeó. いいわけないでしょ。なんで黙ってんのよ、あんたは。 Pero sonó el timbre. Parecía estar al borde de las lágrimas mientras gritaba y tiraba de la corbata de Tobimaru. Este levantó las manos en señal de rendición, un gesto reservado solo al verdadero vencedor. 蚊の方がエレガントなんて言いやがった仕返しだ。思い知るがいい。男の純情を踏みにじったり焼き殺したりするエリート悪魔め。相変わらず細かく根に持つ男。言動には言動で返しなさいよね、卑怯者。 Bueno, te lo mereces. Le apretó la corbata alrededor del cuello de un tirón. El vicepresidente esbozó una sonrisa de matón, como si la reacción de ella hiciera mucho más dulce su victoria. お前の古典が破滅に向かっているのは周知の事実。そして A 組の5次元目は言うまでもない。藤代のばあさ Uy, ん。 la presidenta, clases de Aozaki no como recuperación. Kiratorish, Ay, la Osaki. Fujishiro era una de las profesoras con más antigüedad en la escuela, así que era natural que fuera la encargada de enseñar literatura clásica. さあ、こんなところで俺のネクタイを引っ張る余裕があるのなら、急いで自分の教室に立ち返るがいい。情けだ。別に止めはしねえよ。くそ、あんたなんかにはめられるなんて。このまま死んでしまえ。 Ella lo estranguló más fuerte con la misma corbata, mientras Aoko ponía las palabras en acción y estrangulaba sin piedad a Tobimaru. Este vio su vida pasar ante sus ojos. いや、待て待て、本当に死んじまうだろうが。今ならまだ間に合う。10分過ぎたら遅刻から欠席扱いだぞ。 Aoko miró el reloj. Solo eran la 1:07. Su ruta era desde la sala del consejo estudiantil en el segundo piso hasta el salón de la clase A en el tercer piso. Si corría, podría llegar. 命拾ったわね、飛び丸。 Aoko chasqueó la lengua decepcionada. Lo que perturbó a Tobimaru fue que no sonaba como una amenaza vacía. あと放課後、ここにいて。頼みたいことがあるのは本当なんだから。 Uy, uy, uy. Estaba a medio camino de salir de la sala antes de terminar la frase. Por fin solo, Tobimaru cerró la puerta y le puso el seguro, tras lo cual se dejó caer en una silla. たく。ああしてる分には楽しいやつなんだけどよ。 Bueno, 青崎は。 ciertamente, te saca de quicio, pero te entretienes al menos. Se recostó en la chirriante silla plegable y dejó escapar un suspiro. Afuera el clima estaba precioso, pero la luz del sol menguaba pronto en invierno. Pronto, la luz del día se desvanecía y la sala del consejo estudiantil, sin calefacción, se volvía cada vez más fría. Todo el equipo bueno, como el calefactor, había acabado en la sala principal,
así que no tuvo más remedio que acomodarse para pasar una tarde fría. こんな天気が続けばいいんだがね。天気予報じゃまた雲行き怪しいって話だが。 Tras un monólogo un tanto sugerente, la mente de Tobimaru divagó. Se preguntó si Soujiro era de los que prefieren los días nublados o despejados, pero no obtuvo respuesta. Ajá. Vale, ha cambiado de escena, así que yo creo que lo voy a dejar por aquí, ya que llevamos 1 hora y media. Dios, no me di cuenta. Bueno, voy a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Y nos vemos a la siguiente. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao!